Listo, muchachos, buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Vamos con el tema 4.1, Topic 4.1, Simple Past plus when, before, and after. Es decir, vamos a ver el pasado simple más when, before y after. When, before y after son palabras introductorias a las cláusulas temporales. Y por supuesto, si nosotros vamos a hablar de pasado simple, entonces estas son las palabras introductorias a cláusulas temporales de pasado. ¿Ok? Cuando vamos a hablar de pasado. Muchas veces cuando nosotros ya hemos hablado de pasado, nosotros siempre hablamos en pasado, pero esta vez vamos a relacionar el pasado con algún hecho que haya ocurrido, bien sea al momento de que una cláusula ocurrió o antes o después. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Simple past plus when, before, and after. Suggestions with let's and why don't. Este es el tema que vamos a ver mañana. Suggestions with let's and why don't. Sugerencias con let's y why don't. Entonces vamos con la gramática, ¿sí? Bien. El tema es bastante sencillo, digamos gramaticalmente hablando, pero sí trae dificultades al momento de hablar, ¿ok? Al momento de hablar porque tenemos que pensar en dos ideas a la vez. Escribirlo y leerlo es fácil, decirlo es lo difícil, ¿ok? Pero esto no significa que no se pueda, sino que simplemente hay que adaptar a la mente en pensar en dos situaciones diferentes para meterlas en una sola oración. A veces se nos dificulta hablar en inglés simplemente por una idea. Imagínense entonces pensar en dos ideas y meterlas en una misma oración. Pero hay que acostumbrar a la mente es bastante flexible y podemos hacerlo. Entonces, explico. Una cláusula temporal es una parte de la oración que indica cuándo ocurre una acción en relación al tiempo. Entonces, fíjense lo que está diciendo, que la cláusula temporal es una parte de la oración que indica cuándo ocurre una acción en relación con el tiempo. Es decir, la acción ocurre antes, durante o después de otra acción. Y para eso son las cláusulas temporales, para ubicarnos en el tiempo, para tener bien claro entonces lo que ocurre en relación al tiempo, si ocurrió durante una acción u ocurrió antes de la acción o después de la acción. Entonces, en este caso serán referidos al pasado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del pasado simple, ¿ok? Entonces, fíjese que tenemos, si vamos aquí a ver, por ejemplo, dice, a continuación se muestra una tabla con la estructura afirmativa y ejemplos. Entonces quiero que vean que, bueno, ya nosotros en una oración hemos dividido la oración en diferentes partes, como el sujeto, la parte verbal y luego viene el complemento. ¿Ok? Pero en este caso yo voy a hablar sobre la cláusula principal y la cláusula temporal. La cláusula principal es el hecho que ocurre y la cláusula temporal es el hecho que marca, ¿verdad? En el tiempo para nosotros poder ubicar la cláusula principal. Es decir, la cláusula principal va a ocurrir antes, durante o después de la cláusula temporal. Me explico. Imagínense que yo quisiera decir, ellos se mudaron a una nueva casa cuando tuvieron un bebé. Entonces la oración sería, they moved to a new house when they had a baby. Ellos se mudaron a una nueva casa cuando tuvieron un bebé. Entonces fíjense, en este caso, la cláusula temporal es cuando tuvieron un bebé. Entonces, en este caso, en ese momento en el que tuvieron el bebé, ¿verdad? Vamos a ubicar la cláusula principal. Entonces, fíjense, la palabra when, que significa cuando, es la palabra introductoria a la cláusula temporal. Es decir, when
hace referencia a que ocurrieron estas dos cosas al mismo tiempo. They moved to a new house when they had a baby. Se mudaron a una nueva casa cuando, o sea, en el momento en el que tuvieron un bebé. En el segundo caso, por ejemplo, si yo quisiera decir, él tomó algunas clases antes de que él abriera el café, antes de que él abriera el café. Entonces, quiero que vean que la cláusula temporal en este caso está siendo introducida por la palabra before, antes, ¿verdad? Entonces, esta es la cláusula temporal. Así que la cláusula principal, según esta cláusula temporal, me está diciendo que este hecho, o sea, el hecho de que él haya tomado la clase ocurrió antes. ¿Antes de qué? ¿Ya tomar café? Antes de que abriera el café. O sea, el café en este caso sería la cafeteria o el café store, es decir, el lugar donde se, La donde tienda de café. hay una fuente de soda, ¿no? Entonces, vean que en este caso la palabra before indica que lo que viene antes de la cláusula temporal ocurrió antes. ¿Ok? En la tercera dice, she went to Kyoto after she visited Tokyo. She went to Kyoto after she visited Tokyo. Entonces, vean, en este caso, la cláusula temporal, me habla de una visita a Tokio. Después de que ella visitara Tokio. Por lo tanto, la cláusula principal es que, aquí dice, ella fue a Kioto después de que ella visitara Tokio. Entonces, vean, las cláusulas temporales me están hablando de un hecho para el cual nosotros vamos a comparar la cláusula principal. Es decir, la cláusula principal, como les dije, ocurre antes, durante o después de la cláusula temporal. A ver, escuché un ruidito por ahí como si fueran a pedir información. Iker, veo que estás levantando la mano, hijo. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Yo sabía. ah, entonces, Kioto significa Tokio, ¿no es cierto? Yo no No, no, sabía no, no, eso. no, 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 no. No, Kioto es una ciudad aparte de Tokio. Casi se escriben igual, pero son ciudades Ah, distintas. y Tokio en inglés se escribe igual, ¿no es cierto? Claro, hijo. Ah, ok. Kioto y Tokio se escriben igual. ¿Ok? Bueno, entonces vean que la cláusula temporal es la que marca el tiempo y por lo tanto la cláusula principal es aquella cláusula, ¿verdad? Que me relata una acción que ocurrió antes, durante o después de lo que diga la cláusula temporal. No sé si me expliqué, muchachos, díganme. Yes, teacher. Yes. ¿Sí? Ya, ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Levanten la mano todos si todos me entendieron. Ok, faltan manos por levantarse. A ver, veo que Olivia también levantó la mano. Ya, ok, muy bien, chévere. Muy chévere, muchachos. Bueno, en ese caso, tenemos lo que es la oración afirmativa. Por supuesto, hay oraciones negativas. Ustedes saben cómo se forman las oraciones negativas. En este caso, cuando estamos hablando de una oración negativa, saben muy bien que va el didn't aquí. Didn't, didn't. Pero esta es la estructura que yo quería mostrar. Bien, ahora, ok, sí, ahora bajen la mano. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de las yes, no questions y algunos ejemplos.
Fíjense que todavía sigue estando en el mismo orden, ¿no? Pero vamos a seguir respetando la estructura de la pregunta, ¿ok? De la yes, no question. En este caso, la cláusula principal va de primero y la cláusula temporal después, ¿ok? Pueden cambiarse de posición, solo que ahora cuando la cláusula temporal va al principio, se coloca una coma y luego se pronuncia la cláusula principal. Pero por lo pronto vamos a ver el orden de cláusula principal y luego cláusula temporal. Más adelante vamos a ver lo contrario. Bien, imagínense que yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Recuerden que la estructura de la yes, no question es esa estructura que ustedes están viendo allí. Y son preguntas que se responden con sí o con no. Por eso se llama yes, no. Yes, no question. Pregunta de sí y no. Bien, entonces, imagínense que yo quiera decir, yo quiera preguntar, ¿él tomó clases antes de que ella lo viera? La pregunta sería, ¿Did he take classes before she saw him? Vean entonces, la cláusula principal es que si él tomó clase, él tomó clase. Y la cláusula temporal sería antes de que ella lo viera, before she saw him. Entonces, fíjense que la palabra before me está introduciendo un momento en el tiempo, me está introduciendo un momento en el tiempo, ¿verdad? Y en este caso, el hecho de que, en la pregunta, vamos a ver si me entiende, en la pregunta, el hecho de él haber visto clases ocurrió antes o después de que ella lo viera. Antes. Antes. ¿Quién me dice eso? La palabra before. ¿Ok? La palabra before es la que me está diciendo eso. Muy bien. La segunda, imagínense que yo dijera, ellos almorzaron cuando tú los llamaste. Ellos almorzaron cuando tú los llamaste. Entonces, primero, la cláusula principal es ellos almorzaron, ¿no? La cláusula principal es ellos almorzaron. La cláusula temporal es cuando tú lo llamaste. Ahora, la pregunta es, ¿el hecho de ellos haber almorzado ocurrió antes, durante o después de que tú los llamaras? Durante. Durante. Durante, es decir, mientras ellos estaban almorzando y tenían la comida en la boca, lo llamaron por teléfono. Eso es lo que dice la oración. Bueno, por supuesto, en la pregunta, ¿no? Es un tipo de pregunta. La tercera oración dice, bueno, ¿fuiste a dormir o fuiste a la cama cuando ella te lo ordenó? Entonces, el hecho de ir a la cama ocurrió antes, durante o después de que ella lo ordenara. Antes. Antes. Ordenado. No, mira la palabra when. ¿Qué está diciendo la palabra when? Durante. Durante. ¿Ok? Según la oración, está ocurriendo allí. Cuando sale la palabra when, es que la cláusula principal ocurre durante la cláusula temporal. Si sale la palabra before, entonces la cláusula principal ocurre antes de la cláusula temporal. Y si saliera after, entonces la cláusula temporal ocurre después de la cláusula, perdón, la cláusula principal ocurriría después de la cláusula temporal. ¿Sí me expliqué? Yes. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿No hay preguntas, chicos? Si tienen alguna pregunta, me lo dicen de una vez. Yes, teacher. No, no lo teacher, no teacher. Ok, todo claro entonces. Yes. Lo entendí un poco bien. Sí. Yo sí lo entendí. ¿No entendiste, Mateo? No entendí muy bien. Ok, repito entonces. Fíjense. Vuelvo y repito, ¿no? Tenemos dos cláusulas, dos tipos de cláusulas, la cláusula principal y la cláusula temporal. Una pregunta, muchachos, ¿cuál es la cláusula que marca el tiempo? ¿La principal o la temporal?
La temporal. La temporal. La temporal. ¿Y cuáles son las palabras que introducen la cláusula temporal? Did. When. Ujú. Before. Before, When. after. After. Before, after. Before y after, exactamente. Bien, entonces, las cláusulas, la cláusula principal es aquella cláusula, ¿verdad? Informativa que la vamos a ubicar en el tiempo. Pero en este caso, el tiempo viene marcado por la cláusula temporal. En este caso, la cláusula temporal está relacionada a que el primero, ella lo vio. Eso marca un momento. El segundo, cuando tú los llamaste. Eso marca un tiempo. Y la tercera es cuando ella te lo ordenó o cuando ella se los ordenó. Entonces, eso marca el tiempo. Ahora, en ese tiempo, nosotros vamos a hacer la comparación a ver si la cláusula principal ocurrió antes, durante o después de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, en la primera oración, presta atención, Mateo, fíjate bien. La primera oración es, él tomó clases antes de que ella lo viera. Fíjate entonces de que la pregunta está preguntando, perdón, la pregunta está diciendo lo siguiente, está relacionando el hecho de él haber tomado clases, pero ¿en qué momento? ¿Antes, durante o después de que ella lo viera? En este caso, la palabra before está Antes. diciendo antes. Before. Entonces, antes, por supuesto, antes. En el segundo caso, la cláusula principal habla de que de ellos haber almorzado y la cláusula temporal habla de que tú los llamaste. Eso ocurrió antes, durante o después de que tú los llamaras. Durante. Mientras. Durante, exacto, mientras, durante. Y en el tercero también es un mientras, ¿ok? Es un mientras. Entonces, dense cuenta de que aquí hay cláusulas y esas cláusulas son dos pensamientos distintos, ¿sí o no? Yes. Son dos cosas distintas. Es como si, fíjense, y dense cuenta de que en muchas ocasiones las cláusulas son oraciones enteras. You take classes, ¿verdad? She saw him. Son oraciones completas. Teacher. Dime. Y eso se conjuga con lo que está cláusula principal, ¿eh? Claro, claro. De hecho, vean que el tiempo, por ejemplo, cuando estamos hablando en pasado, tanto la cláusula principal como la cláusula temporal se conjugan en pasado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se está conjugando el pasado. Ok, el verbo principal está en forma base. Está en forma base. Pero ¿quién me dice que está en pasado la cláusula principal? El did, ¿sí o no? Yes. Claro, el did me está diciendo que está en pasado. Ahora, ¿quién me está diciendo que la cláusula temporal está en pasado? El verbo en su forma de pasado, el saw. El saw es el pasado de sí, del verbo sí, el verbo ver. En por ejemplo, aquí también comienza en did, significa que esta cláusula principal está comenzando en pasado y la cláusula temporal, vean que tiene la palabra hold, es decir, está en pasado también. Y en la tercera oración, vean que comenzamos con did, ¿verdad? Comenzamos con did y en la cláusula temporal es told, que es el pasado de tell. Así que tanto cláusula principal como cláusula temporal se conjugan en pasado. ¿Sí? Ok, teacher. Excelente. Ok, teacher. Sí, Teacher, sí. también se podría cláusula principal y cláusula temporal en futuro presente eso. Claro, hija, claro, claro. Por ejemplo, es que fíjate nada más, te lo voy a decir en español. Por ejemplo, que yo te diga, ¿quién vendrá mañana cuando tú vengas? Claro,
En este caso, hay un cambio, en este caso, cuando estamos hablando de futuro. El futuro lo refleja la cláusula principal, pero la cláusula temporal debe venir en presente. ¿Ok? Debe venir en presente, no en futuro, sino en presente. Okay. O sea, por ejemplo, date cuenta de que hasta en español es lo mismo. Fíjate, ¿quién vendrá mañana cuando tú comas, por ejemplo? O ¿quién vendrá mañana cuando tú estés? O cuando tú estás, cuando tú estés. En ese caso, vendrá está en futuro, pero estás o estés, eso está en presente. Pero no nos compliquemos más, no compliquemos más. Concéntrate en el presente. Ya el futuro vendrá más adelante, ya les explicaré eso en futuro, ¿ok? Sí, Okay. excelente, hija, pero me encanta que tengas ese empuje y esas ganas de saber. Solo que la curiosidad mata al gato y te puedes enredar un poquito. Así que vamos a concentrarnos con lo de hoy. Pero me encanta ese empuje que tú tienes. Bien, entonces, preguntas con respecto a las Yes No Questions, muchachos. ¿Ok? ¿A todo No, claro? teacher. Yes, Ok, bien. Excelente, excelente. Ok, por otro lado, se muestra una tabla con la estructura de Information Question, es decir, aquellas WH questions. WH question. Fíjense, por ejemplo, si digo, por ejemplo, si yo quisiera decir, what did he do when he graduated? Es decir, ¿qué hizo él cuando se graduó? Bien, fíjense que en este caso la cláusula temporal es la que tiene la WH. What did he do when he graduated? What did he do when he graduated? Entonces aquí pregunta qué hizo él y la cláusula temporal habla de el hecho de él haberse graduado. Entonces, ¿qué hizo él cuando se graduó? Entonces, en este caso, el hecho de él hacer algo ocurrió cuando se graduó, ¿sí o no? sí. Sí. Claro. ¿Quién me dijo eso? La palabra when. Porque la palabra when indica que las dos cosas ocurren simultáneamente. Ocurren igual al mismo tiempo. En esta dice, what did he say? What did he say? Perdón. What did she say before he arrived? ¿Qué dijo ella antes de que él llegara? ¿Qué dijo ella antes de que él llegara? Entonces, el hecho de que ella haya dicho algo ocurrió antes, durante o después de él haber llegado. Antes. Antes, exactamente. Antes. Muy bien. Antes. Y si yo quisiera decir, ¿qué enseñó el profesor antes de que la clase terminara? What did the teacher teach after the class ended? ¿Qué enseñó el profesor después de que la clase terminara? Entonces, el hecho de que el profesor haya enseñado algo ocurrió antes, durante o después de que la clase terminara. Después. Después. ¿Quién lo dice? After. ¿Ok? After. Entonces, la enseñanza del profesor termina, ¿verdad? O la enseñanza del profesor queda completada es después de que termina la clase. Igual, el momento o después. Sin embargo, la oración está sugiriendo que el profesor enseñó, que lo que el profesor enseñó ocurrió después de que la clase terminara. ¿Entienden? Yes. Eso es. Eso es. ¿Alguna pregunta? De mi parte ahorita todavía no.
excelente. Levanten la mano entonces quienes han entendido. Por favor, para ver. Ok, excelente. Excelente, chicos, excelente. Bien, 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 bien. Ok, chévere. Entonces, vamos a consolidar, ¿sí? Por favor. Bueno, voy a dejar de grabar. Okay. Ahora vamos a hacer ejercicios.